familia espero que se encuentre muy bien en este momento. Acompáñame a orar. Padre, muchas gracias por tu amor, muchas gracias porque tus misericordias fueron renovadas desde el comienzo de este día, Padre. Yo te pido que seas tú a través de estos conferencistas que van a dar la palabra, Padre, que seas tú dando esa palabra, Padre, y que pueda caer esa semilla en tierra fértil, Padre. Yo te quiero dar las gracias por la vida de cada persona, de cada familia que está viendo esta transmisión, que ellos puedan sentir tu amor, que puedan sentir tu mano, que esté con ellos en todo momento. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Nada nos hará retroceder, no nos detendremos. Te amamos, no nos moveremos. Hoy los muros tienen que caer, juntos gritaremos. Nos amas, Dios, como lluvia tu amor cae sobre la creación. Eres nuestra más alto, Jesús, por siempre exaltado tú serás, lo gritamos fuerte,
recordamos que puedes entregar tus diezmos y ofrendas en las siguientes opciones: depósito en OXXO a la cuenta Banamex 52 04 16 51 41 66 55 90, o bien por transferencia bancaria con la clave 00 26 91 70 09 46 23 55 10. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos en esta noche, nos da mucho gusto saludarles a nuestro segmento Que Todos Lo Sepan. Y bueno, estamos iniciando con esta serie de testimonios y de maravillas, de milagros, de historias que vale la pena contar en este tiempo de pandemia o de simple y sencillamente todo este asunto de la crisis y de lo que nos han querido de alguna manera definir o dar a entender que el mundo está en crisis, que es un tiempo de escasez, es un tiempo de pérdida y ciertamente, amados, en muchos casos lo es, pero nosotros, dice la Biblia, no somos de los que se echan para atrás, sino literalmente de los que avanzamos para llegar a una meta que Dios nos ha determinado. Nuestra vida, dice la palabra, que está escondida en Cristo. Así que pues estaremos cada ciertas semanas, ¿verdad? Tendremos o seguiremos teniendo nuestros segmentos, como ya la semana pasada hablemos claro, ¿verdad? Ese foro, seguiremos teniendo pues también nuestra entrevista sin filtros y esta serie de testimonios de vida que hemos denominado Que Todos Lo Sepan. Y creo que vale la pena hablar, y encontré una palabra aquí en la escritura para pues de alguna manera darle un fundamento o una base a todo esto. Está en Éxodo capítulo número 34, versículo número 10. Dice la Biblia: y él, refiriéndose a Dios, contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Fíjate qué tremenda promesa tenemos de parte de Dios. Dios está diciéndonos que Él hará cosas tremendas en nuestra vida, ¿verdad? Que hará maravillas en medio de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Y bueno, eso no es exactamente lo que nosotros estamos escuchando, pero hemos decidido invitar a gente cercana, a gente de casa, a hombres y mujeres, ¿verdad? No tanto a líderes o pastores o directores que pues de alguna manera a veces pensamos que no, hombre, ellos viven en otra dimensión, o como que ya tienen su nube, ¿verdad? Con su arpa y todo el asunto, ellos no les afecta, son intocables, ¿verdad? Inquebrantables, y a veces nos cuesta trabajo definir que todas las promesas de Dios, amados, son para cualquiera de nosotros que decida abrazarlas. Y es por eso que en esta noche tengo el gusto de presentarles a quien será nuestro invitado de este día, ¿verdad? De este tiempo, de esta historia que queremos contar de manera significativa. Es alguien de casa, un hijo espiritual, pero alguien que durante muchos años, ¿verdad?, ha tenido pues la bendición de pertenecer a esta casa espiritual. Aquí nació, aquí creció, ¿verdad? Y espero que aquí, hasta que el Señor lo llame a su presencia, Él pueda seguir. Y bueno, muchos de ustedes lo conocen, los que son de Cancún, ¿verdad? Y él ha estado pues sirviendo durante mucho tiempo en el área de jóvenes, en la enseñanza. Es alumno de Espiga, por cierto, ¿verdad? Eso es algo muy relevante. Y quiero presentarles y pedirle que salude a todos ustedes a Jaime Arias, todos o para todos conocido como Jimmy o como Jimbo. Bienvenido, Jimbo, a este segmento. Gracias, Paz, un honor, un placer. Gracias, buenas noches a todos los que nos están viendo ahorita. Pues una vez más un placer estar aquí. La verdad es que me siento como de regreso a casa. Qué bueno, nos da mucho gusto tenerte. Y bueno, yo de verdad estuve
buscando a Dios y Dios me puso que iniciáramos estos segmentos contigo y básicamente el tema de hoy tiene que ver con lo que es un testimonio, Jimbo, de prosperidad, de cómo Dios en medio de esta crisis puede hacer que un hombre y una mujer que confía en Él, que abraza sus promesas, pueda pues no solamente vivir un tiempo donde Dios suple sus necesidades, sino al contrario, convertirlo en un tiempo donde sobresale por encima de todo lo que ha sucedido. Pero vámonos por partes. Pues tú eres un joven, ¿verdad? Que durante mucho tiempo, ahí me debes algo por lo de joven, durante mucho tiempo has servido al Señor. Pero habíamos platicado hace un año y medio, un par de años, quizás un tiempo, que el área económica, el área financiera era un área que te había costado mucho trabajo pues levantar. Cuéntanos un poquito de eso. Pues sí, voy a regresar un poquito antes de todo, para llegar a ese punto. Creo que mi trasfondo o la parte del pasado siempre ha sido, pues, me ha ido bien económicamente, ¿no? Me ha ido bien, no puedo decir que estoy en niveles altos, pero siempre he tenido lo suficiente. Sin embargo, hace unos años precisamente fue que me empezó a ir un poco mal, ¿verdad? La verdad es que no le tomé tanta importancia porque siempre pensé que me iba a recuperar rápido. Sin embargo, por ciertas decisiones que yo había tomado, decidí salirme de trabajar ahora sí que en la parte, vamos a decir, externa a lo que es la iglesia, y decidí enfocarme 100% a la iglesia. Sin embargo, como bien lo mencionaste, pues sí tenía un problema económico en el cual yo creo que ya llevaba yo 3, 4 años, no, 3 años más o menos, en las que por más que intentaba ciertas cosas, te acordarás que me fui a hacer de ventas a un hotel y intenté hacer varias cosas. Luego intenté un negocio que también ahí estuviste ahí apoyándome en oración, y por X, Y razón, pues la verdad es que no pude fructificar, no pude dar el resultado que yo esperaba, y pues entré en un tiempo de frustración, de cuestionar. ¿Qué tanto te afectó esto? Si eres sincero en tu confianza, en lo que representa, pues vamos a decirlo así, tu seguridad, ¿cómo te sentías en ese tiempo por razón básicamente de este tiempo, digamos, complicado en lo económico? Pues ahora sí que abriendo un poco la honestidad, ¿no? Siendo más honesto, sí me sentí un poco inseguro en muchas cosas, dejé de tomar decisiones, ¿no?, que yo estaba acostumbrado a tomar. Perdí un poco el humor, la verdad es que sí, me volví un poquito más amargator, diríamos por ahí. Me volví muy serio, pero más allá de todo eso, la parte interna fue que me sentí muy frustrado. Me sentía como que no importara hacia dónde yo fuera, siempre había un obstáculo, porque intentaba aquí y no salía, intentaba aquí y no salía, intentaba aquí. Fue un momento en que me empecé a cuestionar si realmente yo tenía capacidades o no. Y de hecho una vez platiqué con mi mamá y le dije: mamá, es que ni siquiera es que yo me estuviera rascando la panza, o sea, no me está yendo mal porque estoy apático, perezoso, sino las cosas no me salen. Intenté esto, intenté lo otro, y la verdad es que no, por ninguna puerta podía yo prosperar. Y la verdad es que caí en mucha frustración. Me sentí diferente. ¿Que llegaste a la desesperación? ¿Te llegaste a sentir desesperado? Sí. Puede ser que precisamente cuando yo pensé que ya estaba saliendo, porque no sé si recuerdas que el año pasado, meses antes de la pandemia, hablé que había hecho yo una asociación con una persona, y el proyecto se cayó por 1001 razones que ahorita no vale la pena mencionar. Se cayó, y en el momento que se cayó yo me había emocionado, o sea, yo la verdad me había esperanzado demasiado con ese proyecto, y cuando se cayó, la verdad es que dije ya, o sea, no sé qué hacer.
La verdad estoy cansado, estoy harto, desesperado, frustrado, no sé qué hacer, ¿no? La verdad, te voy a ser muy sincero, llegó un momento en que en la casa, en tu casa, me arrodillé y literal me quebranté. Y le dije a Dios, ya no sé, o sea, se me acabaron las fuerzas, se me acabó la idea, se me cerraron las puertas, ahora tengo este problema y no sé qué hacer. O sea, literal le dije, ya no voy a mover ni un solo dedo a partir de este día. O sea, a ese punto llegué. Sin embargo, dentro de todo lo, vamos a decir, todo lo malo, tuve la oportunidad de conocer a una persona en medio de la pandemia. Conocí a una persona que, platicando anteriormente, nos hicimos amigos. No los grandes amigos porque llevábamos un par de meses conociéndonos, pero en ese par de meses la verdad es que yo agarré mucha confianza con él y él me empezó a platicar de sus proyectos y me empezó a hablar de sus ideas. Y yo la verdad le seguí la idea y le dije, sí, está bien padre, porque obviamente en ningún momento me invitó, o sea, solo me comentaba de sus proyectos. Y ahora sí que yo le escuchaba, le ponía atención y todo, hasta que un día me dijo, oye, necesito ver si quieres entrarle a la sociedad en esta parte, ¿no? Pero tú en ese momento quizás lo veías como otra vez algo más, ¿no? Otra opción, pero... La verdad, en ese momento dudé. Antes de tomar la decisión de hablar con esa persona y de darle un sí, dudé porque le dije, mira, le dije a Dios, la verdad, no me quiero caer una vez más. No quiero decirle que sí y en 2-3 meses volver a estar aquí arrodillado delante de ti y decir, ¿qué pasó? Ahora, si hablamos en un sentido, porque tocaste un tema muy importante y que creo que hay muchas personas que nos están viendo y que quizás en esta pandemia o incluso antes de la pandemia han vivido momentos similares, quizás en cuestión de quebranto económico, de necesidad en cuanto a lo que representa una respuesta de Dios en el sentido financiero. Yo me imagino que pues muchas veces clamaste a Dios, oraste y confiaste en que venía una respuesta y lamentablemente muchas veces no sucedía. ¿Cómo podrías tú resumir en estos tiempos tu relación con Dios? ¿Se afectó, se debilitó, se fortaleció? Sinceramente, ¿qué pasó en la parte espiritual durante este tiempo cuando ya llegas a ese punto de reconocerte en una situación, vamos a decirlo así, crítica en el aspecto, en este caso, económico? Pues este foro se llama Que Todos Lo Sepan, ¿va? A ver, pues sí, la verdad es que menguó un poco. Estaba yo enojado con Dios, estaba yo enojado conmigo mismo y creo que en esa parte fue la que me llegué a ser un poquito más serio, más amargado. La verdad es que perdí mucho el humor, me di cuenta yo mismo que perdí mucho el humor, pero mi relación con Dios, aunque sí menguó, yo tengo algo que desde las primeras enseñanzas he tenido, he escuchado por ahí, ¿no? Se vale enojarse con Dios, pero no se vale alejarse de Dios. Es correcto, muy buena. Entonces, me enojé, la verdad es que sí me enojé, pero nunca en mi corazón nunca fue alejarme, porque yo sé que alejarme es peor que todo lo que yo pude haber tomado de mis malas decisiones, ¿no? De hecho, cuando me enojé, me alejé totalmente hasta de la iglesia, tú sabrás, te recordarás, me salí de todos los chats, me salí de todo, porque al final de cuentas creo que entendí yo mismo que yo necesitaba un tiempo a solas con Dios, en el cual yo necesito ponerme transparente, literal con Él, y decirle lo que no me gusta, lo que sí me gusta, lo que quiero, lo que no quiero. Y yo ya estaba un poquito también saturado de las tareas aquí adentro de la iglesia, entonces dije, mira, me voy a tomar un tiempo, ahora sí que no quiero tomar una mala decisión ahorita, sobre todo con este tema económico. Me voy a alejar y me puse a orar. La verdad es que sí me puse a orar y yo seguí mi relación con esta persona, seguí platicando con él, seguíamos reuniéndonos,
De hecho, me invitaron a un proyecto ahí para vender unos boletos del Mundial y todo eso, y no, la verdad es que no vendimos nada, pero ese tiempo yo lo estaba usando más que nada para conocer a esta persona, sus principios, su moral, cómo funciona, cómo trabaja, todo eso, para ver si realmente vale la pena hacer una sociedad como lo que él me estaba pidiendo, ¿no? Entonces, aunque fue un tiempo muerto, fue un mes de solamente estar yendo a reuniones y estar haciendo conferencias de ventas y 1000 cosas, no vendimos nada, o sea, la verdad es que no, pero yo sabía que el tiempo que yo estaba invirtiendo más que nada para conocer a esta persona. Al final de cuentas, cuando ya veo que es una persona honesta, transparente y que le gusta trabajar bien, que hace las cosas por la derecha, literal, entonces fue cuando yo le dije a Dios, a ver, creo que aquí hay una oportunidad, creo que vale la pena, pero sigo sin tomar la decisión hasta que tú me digas si realmente vale la pena, porque ya aprendí, le dije estas palabras, ya aprendí que yo solo veo lo que tengo enfrente, pero tú ves lo que está atrás, lo que yo no veo. Y yo me acuerdo, Jimbo, no sé, no ubico exactamente en qué momento, porque obviamente fue notorio, creo que para todos los que te conocemos y te amamos, que pues no fue un tiempo fácil, que no la estabas pasando bien. Yo particularmente tenía una carga muy específica de oración, te lo he comentado varias veces, sobre todo en esa área, ¿no? Y yo pues percibí inmediatamente, si vamos a decirlo así, si antes de la pandemia la cosa no estaba bien, pues yo dije, pues con la pandemia no creo que se haya puesto mejor, ¿verdad? Pero yo recuerdo, no sé en qué momento, tú me mandas un email. No sé si tú ubicas exactamente la etapa ya dentro de la pandemia, pero no recuerdo si fue un sueño que tú tuviste, una visión, una palabra que Dios te dio, una promesa. Me acuerdo que era un chorizo de mail, ¿no? Y luego en el teléfono y sin lentes, me costó Dios y su ayuda a leerlo, ¿verdad? Pero era por lo menos para mí, te quiero ser sincero, disculpa, no quiero ofenderte con esto, era como una locura en ese momento, ¿no? O sea, porque hablaba precisamente de una capacidad, bueno, tú lo vas a explicar mejor, para prosperar, para poder estar en el área financiera, o sea, cosas o principios que Dios en su palabra te había enseñado, pero no recuerdo si fue un sueño, si fue una visión, si fue una promesa, si fue un estudio, pero cuéntanos un poquito, porque yo recuerdo, creo que ya fue durante la pandemia todo esto, y parecía como que, o sea, ok, yo lo leí, te voy a ser sincero, le dije, ok, Jimbo, pero eso no es para ahorita, ¿no? Parecía inverosímil que Dios soltara una palabra así o una promesa así cuando pues estábamos pasando en el mundo mundial, pues quizás por la peor época en la historia económica del planeta, ¿no? Pero cuéntanos tú quizás un poquito más a fondo de eso. Estoy tratando de recordar el correo, porque no recuerdo el correo, pero creo que sí hablamos de un sueño. Bueno, son dos cosas. Primero fue dentro de este tiempo, regresando un poquito a lo que te platicaba, fue un tiempo en lo que yo me dediqué solamente a buscar a Dios. Por cierto, paréntesis, no es comercial, pero mucho de lo que me ayudó a mantener mi relación fueron las tareas de espiga. O sea, aunque yo ya no estaba buscando una relación personal, yo las tareas de espiga nunca las dejé de hacer. ¿Por qué? Porque para mí el estudiar la palabra es una pasión. Entonces yo ya no buscaba la palabra de Dios como para ver qué es lo que Dios quiere decirme a mí, sino yo estudiaba la palabra porque me apasiona y aprendí, de hecho y sigo aprendiendo muchas cosas. Y me acuerdo que una de las tareas nos habló acerca de los talentos. Me habló acerca de los talentos y terminé la tarea, la entregué, la mandé y todo, pero me quedé con esa cosquillita de investigar más acerca de esa parábola. Es la palabra de los talentos, donde Dios le da a 3 personas diferentes ciertas cantidades. Por cierto, lo estuve leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, me voló los sesos. Si me permites, la traigo aquí lista, porque creo que es parte de lo que me estás preguntando. Sí, adelante. Y también eso fue una promesa, o sea, fue un entendimiento completamente diferente al cual yo me aferré y entonces dije, aunque me cueste,
tengo que volverme a levantar. Entonces, la palabra de los talentos en la Nueva Traducción Viviente dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Eso fue lo que me llamó la atención primero. O sea, que lo dividió conforme a sus capacidades. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata y al último 1. Para los que conocemos el pasaje, no me quiero tomar mucho tiempo, pero en fin, en el verso 18 dice: pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Nos seguimos adelante y en el verso 24, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, y esto fue lo que me voló el cerebro: siervo perverso y perezoso. Primera le dijo perverso y en segunda perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogiera lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. Estuve meditando por semanas completas este versículo. La verdad es que no podía yo, aunque yo he escuchado muchas veces que tenemos que ser productivos y o sea, lo que yo entendí, lo que Dios me habló fue lo siguiente: a esta persona que no pudo producir, Dios se decepcionó de él. Porque he escuchado muchas versiones que el dinero, que es importante, pero yo entendí algo: Dios no es un Dios materialista. A Dios lo que menos le importa es el dinero. Pero ¿por qué se enojó? O sea, esa era mi pregunta: ¿por qué se enojó si el dinero no le importa? Y me fui más allá y meditando y entendí que si no produces, o sea, si te di herramientas para trabajar, para vivir en esta tierra y no estás produciendo, me acabas de decepcionar. Por lo tanto, no te puedo dar más. Wow. Y la verdad es que eso me cepilló y la verdad me arrodillé y le dije a Dios: perdóname por ser negligente. Perdóname por no haber sabido producir, reproducir, multiplicar lo que tú me diste. Le pedí una oportunidad más. Le dije: dame otra oportunidad. Te prometo que en esta ocasión no te decepcionaré. Wow. Y en ese momento fue, ahora sí ya está lo espiritual, y en ese momento fue cuando yo estaba hablando con esta persona, que estaba conociendo yo a esta persona. Y yo veía cómo trabajaba y cómo respondía a los problemas, y cuando pasaban problemas, qué hacía él en el sentido económico, en el sentido familiar. O sea, yo estuve estudiando durante mes y medio a esta persona antes de tomar una decisión, mientras yo estaba estudiando este versículo. Al final de cuentas, cuando yo le dije: Dios, dame una oportunidad, te prometo que en esta no te fallo, fue cuando él me dice, la otra persona me dice: oye, quiero que participes en este proyecto conmigo. Y que casi no recuerdo bien los tiempos, pero te puedo asegurar que fue de un día para otro cuando yo oré, cuando esta persona me invita a trabajar con él. Increíble, hermano, increíble, pero es cierto, a veces nosotros, amados, y ahora me refiero a la gente que nos está viendo, escuchando y que está, pues de alguna manera meditando en lo que estamos oyendo de parte de lo que ha pasado en la vida de Jimmy. A veces le atribuimos más influencia en nuestra vida a la suerte o al destino o a quizás hasta cierto punto la probabilidad o no sé, elementos de carácter humano, y a veces hay algo en lo espiritual que Dios quiere tratar con nosotros y que estamos tan cerca o tan lejos de un cambio en nuestra situación
porque algo que yo he aprendido, amados, y Jimmy, tú lo sabes, lo hemos platicado muchas veces, que a Dios le interesa más lo de adentro que a lo de afuera. Yo platiqué hace años, me acuerdo, con un hombre muy conocido en cuestión de finanzas cristiano, Andrés Panasiuk, un argentino muy simpático. Desayuné con él en República Dominicana hace años, y yo le pregunté, estábamos desayunando, digo, nada formal, y le pregunté, oye Andrés, ¿cuál es el primer paso para que una persona pueda salir de sus deudas? Y yo me acuerdo que me contestó con un chiste, ¿no? Yo no sabía que era un chiste, yo primero me quedé serio, ¿no? Dice, es que mira, tienes que ir a un banco y esperar a que salga una viejita, y cuando salga una viejita entonces la saltas porque esa trae mucho dinero. Yo dije, ¿qué? Pero era broma, ¿no? Entonces, él dijo algo, Jimmy, y para las personas que nos están viendo y escuchando, que me llamó mucho la atención, porque él no me conocía, yo no lo conocía, o sea, ahí nos conocimos, ahí hicimos el primer contacto. Él no sabía el tipo de ministerio que yo tenía, aunque yo sí sabía el que él tenía. Y él me dijo, mira, el primer paso para que una persona pueda ser libre de las deudas es que tiene que poner orden en su mundo interior. Es decir, tiene que haber una sanidad interior, tiene que haber una restauración del alma, tiene que haber un orden, porque muchas veces el desorden es el principal factor, o uno de los principales factores que afecta nuestra economía. Entonces tú te pones, por decirlo de una manera, ¿verdad? Digo, porque no era, o no sé si lo llegaste a ver así, te pones a cuentas con Dios, independientemente que no era un pecado en sí, pero tú lo manejaste con una palabra que me impactó mucho, el sentir que habías decepcionado a Dios y le estabas pidiendo otra oportunidad. Y yo puedo ver, ahora digo, no habíamos platicado ni siquiera tú y yo a fondo de eso, ¿no? O sea, tengo la evidencia, hemos platicado del resultado, pero no había entendido el proceso, porque a veces la gente, amados, no ve que para que se pueda llegar a un resultado hay todo un proceso de por medio que a veces ignoramos, ¿no? Entonces tú te pones a cuentas con Dios y diosidentemente esta persona con la que te habías conectado te hace una propuesta, ¿no? Y luego, fíjate que dentro de esta propuesta me llamó mucho la atención, porque en primera lo que me ofreció es una sociedad. Y seamos sinceros, una sociedad de conocer a una persona de 2 meses de pandemia, pues tú dices así como qué confianza. Yo por eso fue que me puse a analizar. De hecho fui a su casa, conocí, o sea, porque yo dije, no, ya me pasó antes. Ya me pasó, meses antes me pasó algo y dije, no la vuelvo a regar. Por eso es que detuve mi decisión. Y luego esta persona llega y me acerca y me dice, vamos a trabajar juntos, pero te ofrezco una sociedad. Y le pregunté, bueno, ¿de qué se trata? Y entonces él me dice, mira, la sociedad es así, tú vas a estar trabajando en esta área, ¿sí? Tú vas a ser el gerente de esta zona, y además vamos a estar trabajando con otras zonas diferentes en las cuales de vez en cuando vas a ir a supervisar, y también te va a tocar una parte de esto, más aparte lo que tú supervisas diariamente. Le dije, así como que, creo que es demasiado bueno, ¿no? Para ser demasiado bueno para ser real, ¿no? Sí, le dije, ok, obviamente en ese momento el único proyecto que ya estaba empezado es donde él quería que yo estuviera, que es en una marina que estoy ahora. Pero los otros proyectos eran plan, o sea, ni siquiera se habían comenzado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a empezar por la primera parte, vamos a tomar lo que ya hay, ¿no? Y si se dan los demás, ya es ganancia. Y entonces yo dije, pues órale, le entro. Obviamente, creo que esta parte también fue la última que estuvimos aquí en el privado, que fue cuando te comenté de un sueño, que es la otra parte que me comentabas. Meses o días antes o más bien después de haber tomado esta decisión, yo recuerdo un sueño que hasta la fecha lo recuerdo como si hubiera sido ayer el sueño, ¿no? Estaba dormido completamente, a lo mejor eran las 3, 4 de la mañana, no sé. Y dentro de un sueño estoy en medio de 5 helicópteros que me están rodeando. De 5 helicópteros. Y todos los helicópteros, es decir, los 5, me estaban disparando. Obviamente las balas no me hacían nada, pero se sentía un tormento, se sentía una opresión. Y obviamente
visualmente tú volteas y ves que todos te están disparando. Y entonces esa sensación, más aparte las balas que aunque no me hacían nada, sentía yo que me estaban oprimiendo y que no me dejaban en paz. Por cuestiones, mientras yo estaba volteando a ver alrededor, en ese momento se desploman los 5 helicópteros al mismo tiempo y caen y a la hora de que se azotan en el piso se hace un estallido. Ese estallido me despertó a mí de tal manera que me levanté todo preocupado y sudando porque sentí yo que era una cuestión real. Me desperté, hice así, vi que era un sueño y literal con la misma me volví a dormir. Sin embargo, días después lo tenía yo mucho en la memoria y empecé a preguntarle a Dios, si quieres hablarme, no entiendo qué mensaje me quieres dar. Y meditaba y meditaba y meditaba hasta que entendí, porque después de ese sueño que se cayeron los helicópteros, empecé a cobrar la nómina y empecé a cobrar muy buenas nóminas. O sea, ¿tú consideras que había algo también en lo espiritual que te afectaba en lo económico? Sí, no puedo decir qué, porque la verdad hasta el día de hoy no tengo certeza de qué, pero sí te puedo decir que ese sueño me ilustró que había algo que me estaba oprimiendo económicamente hablando. Cuando cayeron esos helicópteros, fueron casi días después que yo cobré la primer nómina y cuando la vi dije, está interesante esto, ¿no? La verdad es que me cayó una muy buena lanita ahí. Y a partir de ahí, Sergio, no ha cesado. No ha cesado la parte económica, me ha ido muy bien. A pesar de la pandemia y a pesar de muchas cosas, el mes de diciembre, el mes de enero, para mí fueron los mejores meses en los últimos 3 años, económicamente hablando. Porque sí, ciertamente estábamos en una pandemia, pero yo ya traía una crisis de 3 años económica. Y creo que la última vez que hablamos te dije que yo estaba en ese proceso de restauración económica, de empezar a pagar esto, pagar lo otro. Entonces, te puedo decir que de diciembre para acá, lo único que he estado haciendo es pagar. No puedo decir que estoy al 100% todavía libre de deudas, pero sí te puedo decir que he salido un 80% de mis deudas. ¿Sí? La verdad es que ni yo mismo me la creo. La verdad, estoy agradecido con Dios, sobre todo por la oportunidad que me dio después de haber entendido que yo lo había decepcionado por no saber producir lo que Dios me había dado. Wow, eso está tremendo. Entonces, tratando de recapitular un poquito lo que estás hablando, una clave fue el darte cuenta que pues Dios también quería activarte en el área económica, es decir, ese momento en que tú reconoces, en que tú te humillas delante de Dios, que me imagino que no fue nada sencillo. Esa fue una clave, ¿no? Ese momento. Otra clave fue el poder pues visualizar que había algo quizás que ni tú y obviamente no alcanzamos quizás a comprender, que estaba pues obstaculizando el que tú pudieras como estar contra una pared, lo que hablabas de los helicópteros y todo eso. Y obviamente quizás esos aspectos fueron clave para iniciar lo que en este momento, o sea, ¿tú cómo te ves ahorita en ese sentido? Es decir, en este momento, después de haberte puesto a cuentas con Dios y de estar, pues me imagino que lo que estás haciendo simple y sencillamente es usar lo que Dios te ha dado, o sea, tus dones, tus talentos, o sea, no estás enfocado en algo que no te gusta o que no eres capaz, o sea, estás, digamos, como pececito en el agua, ¿no? Sí, la verdad es que tengo que reconocer que estoy en un ambiente donde realmente soy yo. O sea, me puedo mover y desplazar como puedo y como sé, porque las ventas es algo que me ha gustado, he descubierto que me gusta y lo he podido hacer bien. Esto es algo que creo que no te he dicho, pero en estos días he platicado, contraté a un chico que trabaja conmigo en las ventas ahí en la Marina.
Ese chico viene de estar trabajando en otras locaciones de playa, también en otros hoteles. Y pues platicando con él, me describió un panorama totalmente diferente al que yo vivo. Digo, no voy a entrar en detalles porque pues obviamente se va a estar reproduciendo este video, pero prácticamente las ventas en las playas, la venta en la playa está manipulada por todo lo que se mueve y de mil cosas. Inclusive en varios hoteles, adentro de hoteles hay. En Playa del Carmen hay. En Cancún, o sea, ahorita estamos minados en ese sentido. Y cuando yo contrato a este chico me dice, ya no aguantaba. Entonces yo estando en la playa, tú fuiste, ya ves que recuerdas que te invité, tú conoces el ambiente de ahí, o sea, yo estoy literal en un lugar totalmente diferente a lo que está viviendo mucha gente, inclusive hoy en día. Entonces, aún en eso, Sergio, estoy agradecido, aún en eso estoy privilegiado, porque dentro de todo, como decías, estoy disfrutando trabajar en un lugar donde siento la protección de Dios y puedo ser yo. O sea, el hablar con el turismo es parte de lo que a mí siempre me ha gustado, es de lo que yo vivo, he vivido toda mi vida, trabajar en el turismo. Y realmente, o sea, estoy recuperándome a mí mismo internamente, emocionalmente, físicamente. Eso es precisamente lo que te iba a preguntar, porque obviamente lo que tú entendiste en este proceso es que no era el dinero en sí. Me llamó mucho la atención algo que Jimmy mencionó, para los que nos están viendo, es Dios no es un Dios materialista, y es verdad. Él dice la Biblia, mío es el oro y la plata, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, nosotros, no es que Dios nos tenga ahora sí que como peones trabajando para Él porque Él necesite recursos, sino que lo que quiere Él es desarrollar nuestro carácter, desarrollar nuestros dones, nuestras capacidades, que podamos poner por obra todo lo que Él nos ha dado. Y yo recuerdo, Jimbo, siempre algo cuando experimento una situación como la que tú estás viviendo, siempre llego a la misma conclusión. Y recuerdo, para quienes nos están oyendo, un pasaje en la Escritura donde Jesús va a entrar a una aldea, a una región, le están pidiendo el impuesto. Y él entra con Pedro y le dice a Pedro, ¿cómo ves, Pedro? ¿Los impuestos son para los hijos o para los extranjeros? Y Pedro le contesta, no, para los extranjeros, pero mira, para que no se ofendan, ve al lago, literalmente, o al mar, agarra ahora sí que el primer pez, y cuando lo saques el pez, vas a abrirle su boca y va a tener un estatero, que es una moneda que representaba el impuesto de Pedro y de Jesús, para que pues ellos no se ofendan, ¿no? Entonces Pedro va, obviamente pesca el pez, ¿verdad? Le abre la boca y así como le dijo Jesús, así estaba la moneda. Entonces fue y pagó el impuesto. Y todos leemos ese pasaje y decimos, un milagro que hizo Jesús nuevamente, ¿verdad? Y la obediencia a Jesús produce ese milagro. Pero hay algo que obviamos, Jimmy, yo espero que eso también enriquezca el proceso en el que estás y el entendimiento de la bendición, más allá de lo económico, de lo que Dios está haciendo. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús no mandó a Pedro a hacer una silla? ¿O por qué Jesús no mandó a Pedro a hacer una vasija, ¿no? ¿Por qué lo mandó a pescar? Pues porque era pescador. Entonces Jesús mandó a Pedro a hacer lo que sabía hacer mejor para ser más productivo y producir un milagro. Y creo que eso es una clave, primero en lo que tú estás viviendo y en lo que quizás muchas personas que nos están viendo necesitan recuperar. ¿Qué es lo mejor que yo sé hacer? ¿Qué es en lo que yo puedo ser más productivo? ¿Qué es lo que de alguna manera puedo reconocer que Dios me ha dado como talento, como don, como capacidad? Porque a veces, amados, algunos quizás inclusive tendrán que descubrir, ¿no?, en este proceso, obligados quizás por la situación o el entorno, el que quizás ni siquiera se habían dado cuenta que son buenos para algo y realmente lo son. Entonces,
Y me imagino que es parte de lo que tú estás viviendo, ¿no? El activarte en lo que tú sabes hacer mejor, ¿no? Yo sé que hablas inglés perfectamente, me consta que hablas un poco de alemán cuando estuvimos en Alemania, que no sé si fue por revelación divina, pero te hice hablar alemán para recuperar ese tren que habíamos perdido, pero eso es una historia local, ¿verdad? Pero ¿qué efecto ha tenido? Tú hablas de una recuperación emocional, me imagino que también en lo espiritual eso te ha venido a traer algo diferente. Cuéntanos un poquito de cuál es el estado actual de Jimmy con todo lo que Dios le ha enseñado en este proceso. Sí, creo que lo primero he recuperado la confianza en mí mismo, en mis capacidades, ¿no? Como bien lo dices, si no estamos, es que vuelvo a la parábola, o sea, Dios nos dio conforme a nuestras capacidades. Entonces a mí me dio esa capacidad y por mucho tiempo me negué a hacerla porque yo tenía una idea de hacer otras cosas. Entonces creo que eso también es parte de lo que aprendí, ¿sí? O sea, zapatero a su zapato, o sea, se acabó, ¿no? Y una vez que ya estás trabajando en la zapatería, entonces ahora tienes que aprender a multiplicar lo que Dios te dio. O sea, no nada más es trabajar, es multiplicar, porque Dios pide la multiplicación de lo que nos dio. Entonces, al hacer eso, empecé a recuperarme la confianza en mí mismo. Te puedo decir que soy el Jimmy que todo el mundo conoce ahora, porque ya mi humor lo recuperé. En la relación con las personas ya soy un poquito más abierto. O sea, antes no quería saber nada de nadie. Y sobre todo, la confianza que tengo en Dios se recuperó. Porque, como bien lo dije al principio, es una oportunidad más. Es una oportunidad más, y en lo que cabe en mi corazón, pienso darle lo mejor, porque no sé si vaya a volver a tener otra. No sé si vaya a volver a tener otra, y la verdad, no quiero perder lo que yo tengo, o lo que Dios me ha dado en este momento. Y me siento contento, me siento alegre, me siento, como dirías ahí, como pececito en el agua. O sea, soy yo, trabajo con el turismo, estoy al 100, en fin, creo que he vuelto a la vida, por decirlo así, ¿no? Digamos que estás aprovechando la nueva o segunda o no sé qué número de oportunidad que también, por cierto, a Pedro le pasó. Yo te escucho y recuerdo ese pasaje de la Escritura donde Pedro pues no pescó nada y pues obviamente tenía una familia, pero vino Jesús, se subió a su barca y le dijo: echa nuevamente la red, y echó la red y se hundía por la cantidad de peces que estaba pescando. Así que yo sobre tu vida, Jimbo, declaro esa misma promesa, así como con Pedro, que no te la vas a acabar en la capacidad de poder producir, y también con ese entendimiento que tienes de lo que representa la fidelidad a Dios y en todos los aspectos, lo económico. Soy testigo de tu fidelidad a Dios en tus finanzas, en tus diezmos, tus ofrendas, y obviamente en la parte de generosidad que seguramente se está también volviendo pues si no a despertar, a desarrollar o activar, ¿no? Entonces yo quiero agradecerte por este tiempo, gracias por abrir tu corazón. Sé que no es fácil porque es como literalmente balconearse, ¿verdad? Pero creo que hay mucha gente, Jimbo, que está pasando por situaciones similares, y que pues yo oro que este tiempo sea como que este testimonio, este segmento les ayude a intentar lo que tú algún día intentaste. Quizás empezar por humillarse, quizás empezar por reconocer no puedo, quizás empezar simple y sencillamente por activar los dones o talentos que tienen, pero yo sé que Dios va a usar esto para mucha gente que necesita pues mucha ayuda en ese sentido. Yo quisiera que termináramos este tiempo y que tú oraras, y precisamente oraras por las personas que quizás no le están pasando bien en lo económico, que han perdido su trabajo o que han estado tocando y tocando puertas y no se abre ninguna, y están enfrentando hasta cierto punto esa misma desesperación. Me encantaría que tú pudieras, con el testimonio de lo que Dios está haciendo y la autoridad que te da el saber lo que es estar del otro lado, y por la gracia del Señor poder estar ahora pues disfrutando de este tiempo, pudieras hacer una oración por ellos. Sí. Antes de la oración quisiera comentarte a ti, se vale enojarse,
se vale frustrarse, se vale estar inconforme. Yo eso lo único que te puedo decir es no te alejes nunca de Dios. Es la peor decisión que puedes tomar. Puedes estar incómodo o inconforme con la decisión o con lo que está pasando a tu alrededor, en tu familia, en tu casa. Nada más recuerda esto: Dios es el dueño del oro y de la plata, y Dios es el Dios de las oportunidades. Lo que busca Dios de nosotros, que fue lo que yo entendí, es nuestra honestidad, nuestra transparencia, nuestra actitud, nuestro carácter, para poder enfrentar las situaciones. Paciencia, mucha paciencia, determinación, enfoque. Todas esas herramientas fueron las que Dios estuvo desarrollando en mí. O sea, yo tenía, para poder pedir una oportunidad, yo tuve que desarrollar un plan de trabajo, tuve que desarrollar una meta que seguir. Porque si no, vamos a estar como los perritos persiguiendo su cola nomás alrededor y no vamos a llegar a ningún lado. Y necesitamos un enfoque, necesitamos un objetivo hacia dónde caminar. Entonces, una vez que ya tenemos el enfoque, que ya tenemos la determinación, la actitud, ya pedimos perdón, ya nos humillamos, ya oramos, entonces es tiempo de ponerse a la obra, manos a la obra. Es momento de activarse, no te decaigas. Si no has conseguido trabajo, no te preocupes, sigue tocando puertas hasta que lo logres. Hasta que lo logres, y vas a ver que la recompensa que obtendrás internamente es mayor que el salario que vayas a recibir. De verdad te lo digo, no te desesperes, no te canses, sigue avanzando, desarrolla un plan, sigue tocando puertas, determina qué es lo que quieres y hacia dónde quieres llegar y en cuánto tiempo quieres llegar. Y ahora sí, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, en esta noche, yo te ruego que las personas que están en esta situación que yo estuve, Señor, número uno, puedan tener la sensibilidad y la humildad de reconocer su error, porque es uno de los primeros pasos. Y asimismo, Señor, te pido que les des esa oportunidad tal y como me la diste a mí. Revélales, Padre, muéstrales. Las personas que no sepan, no conozcan sus dones, sus talentos y sus habilidades, Padre, muéstrales. Las personas que ya saben qué tienen que hacer, ábrele las puertas, Padre. Muestra el camino. Así como abriste el camino conmigo, esclareciste mis pasos, me hiciste luz en la vereda, Señor, hazlo con ellos. Yo te ruego ante todas las cosas, que seas tú, Espíritu Santo, revelando, instruyendo, guiando a tomar la decisión correcta en cada uno de ellos, Padre. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos en esta tierra, todavía estamos respirando. Gracias, danos esa oportunidad. Ten misericordia de nosotros y danos tu gracia para con las demás personas, para poder tocar la puerta y obtener un resultado económico, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jimbo. Ha sido un placer, un gozo. Y bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la siguiente semana. No será testimonio. Acuérdate que este segmento se llama Testimonio, que todos lo sepan. La próxima semana tendremos, Dios mediante, nuestra entrevista sin filtros con un invitado especial. Así que te esperamos. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes donar a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Banamex.